Hola, buena gente, gente estupenda, maravillosa, extraordinaria, exquisita y excelente, de Écija y de fuera de Écija, de todo el mundo mundial interplanetario. Pues antes de dar los saludos de rigor, voy a saludar a esta maravillosa, extraordinaria persona, muy querida, lógicamente, por su familia, como no puede ser de otra forma, pero también muy querida y apreciada por todas las personas que lo conocemos, ¿eh? O sea que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ya saben ustedes, porque hemos hecho varios vídeos con él, que estamos hablando con don José Enrique Cardero, cronista oficial de esta muy noble, leal, constante y fidelísima y trimilenaria, y en un futuro mariana ciudad de Écija. Don José Enrique, buenos días, amigo. Buenos días, Rafael. Muy amable. Muchas gracias por tantos elogios. Hay que ver lo buena persona que eres, ¿eh? Bueno. Claro, que te lo digo sinceramente, que es que la gente me lo dice. Hombre, me gustaría hacer más vídeos contigo, pero bueno, me puso el tope yo, dos por temporada, Y no hay forma de convencerlo, pero cumple. Hicimos el que hicimos en Santo Domingo, hablando de los conventos masculinos de la ciudad de Écija, de los que había, de los que no había, de los que han desaparecido, y nos dio una lección magistral que nos pasó con los palacios, cuando hicimos los palacios de Écija, pues uno se concentra en la pantalla del móvil, de la tablet o de la tele, e incluso le cierra los ojos, y con lo bien que lo explique, lo buen pedagogo que es y el conocimiento que tiene, pues va uno haciendo un repaso, que no hace falta ir por ahí con la cámara grabando, que es que se sitúa uno. Claro, los que estáis por ahí fuera, que no conozcáis Écija o no vengáis a Écija desde hace muchos años, a lo mejor no tanto, pero los que sí la conocemos más o menos en profundidad, pues vamos, es que un Wikipedia virtual, Bueno, ya se está poniendo colorado. Bueno, por los saludos de Rico, aunque algunos de ustedes me dicen que es que hay que ver Rafael, bueno, pero es que es mi sello y lo tengo que hacer, y además estamos donde estamos, que ahora diré dónde estamos, aunque muchos de ustedes lo sabrán ya. Buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su santo reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, excelentes hay, que han dejado huellas aquí en esta vida terrenal, y ahora desde ese barcón privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos vigilan, nos protegen, nos encauzan. Asimismo, que nuestro patrón el apóstol San Pablo y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y Madre y Señora de todos los écijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe dándole muchísima salud y muchísima felicidad a todos vosotros, a vuestros respectivos familiares, amigos y a don José Enrique and Family. Y como no, los copatrones San Fulgencio y Santa Florentina igualmente le den la protección de vida, y Santo Domingo de Guzmán, porque claro, hay que decir que hoy estamos en el convento de Santa Florentina de esta trimilenaria ciudad de Écija, y están viendo ustedes ahí de fondo el altar de la iglesia del convento, donde está San Martín de Porres, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, ustedes no lo ven, pero lo tenemos aquí a nuestra derecha, muy próximo ahí al amigo José Enrique en el altar, en su capilla, perdón, y lógicamente, como es de bien nacido sea agradecido, estamos aquí porque la Madre Superiora, creo que se dice Madre Superiora, no sé si es Madre Superiora o como es, tú que eres más técnico que técnicamente yo. La priora del bueno, convento. Pues la Madre Priora, Sor Gloria, que es écijana, que muchos la conocerán, pues le pedimos la autorización pertinente, como no puede ser de otra forma, y con la amabilidad que le caracteriza. Yo ya sabía que Sor Gloria era una madre muy cercana, muy amable y tal, y la verdad que nos ha atendido, nos ha dejado aquí, nos ha encendido todas las luces y demás, porque ellos ahora mismo están, bueno, un saludo también a toda la comunidad que hay aquí en Écija de las madres dominicas, y que saben ustedes que hacen unos dulces fantásticos desde hace muchísimos años. Y ahora a ese surtido de dulce tan extraordinario que hacen,
pues últimamente hacen también, desde que se fueron las concesionistas, los bizcochos marroquíes. Así que venir a Écija hay que venir, lógicamente, porque es que Écija es toda una maravilla, es un encanto, es una ciudad que eso es un museo abierto, como todos ustedes bien saben. Pero cuando visitan las iglesias y cuando visiten este convento, pues lógicamente hay que llevarse dulce, porque mire ustedes, los dulces están, hoy como están los dulces, Dios mío, son delicias del cielo en la tierra. ¡Oh, qué maravilla! Usted lo certifica, ¿no? Lo certifico, sí. Muy bien. Yo soy muy dulcero. Eso, pues yo también. Bueno, pues dicho todo esto, don José Enrique, hicimos en septiembre, creo que fue, si no me falla el disco duro, porque ya con los años me falla, el 19 de septiembre del 2019, en Santo Domingo, nos hablaste de los conventos masculinos écijanos. Y hoy nos vas a hablar de los conventos femeninos écijanos, de los que ha habido, de los que hay, de los que han estado pero que ya no están, en fin, de todo eso. Así que yo ya me voy a callar de vez en cuando tenga dudas, pues te diré, José Enrique, tiempo muerto, mira que me pierdo en esto. Me estoy sonriendo porque, si ustedes recordarán, y él recordará, cuando estuvimos en Santo Domingo, digo, bueno, José Enrique, ¿por qué plan tiene? ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el más antiguo, no sé qué. Dice, no, Rafael, es que precisamente estamos aquí porque este es el más antiguo. Y me dejó planchado, pero bueno, ya está. Es lo que pasa de una persona, como le he dicho anteriormente, súper preparada, súper conocedora, un Wikipedia de la historia de Écija. Hombre, por algo es cronista oficial de la ciudad, lógicamente, no me van a poner a mí. Entonces, hoy te hago la pregunta otra vez. ¿Estamos aquí porque este es el primero femenino? Efectivamente. Es que este es de los femeninos también el más antiguo. También coincide en la rama femenina de las dominicas, pues es el más antiguo. Ahora hablaremos de su fecha de fundación. Pues en la forma que usted quiera, como usted lo desee, como usted entienda que nos vamos a enterar todo perfectamente. Denle usted al aula magna esta que tiene usted aquí ahora mismo de 10, 12, 15, 20.000 personas, que no nos va a ver nadie, pues lo que usted quiera, yo escucho. Bueno, pues como has dicho, vamos a hablar hoy de los conventos femeninos de la ciudad de Écija, de los existentes, de los que ya desaparecieron, de los cambios que ha habido en algunos de comunidades, incluso entre conventos masculinos y femeninos. Y vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos la otra vez con los masculinos, ¿no? Vamos a empezar por el más antiguo, iremos recorriendo unos y otros por orden cronológico, describiremos en cada uno las 4 o 5 cositas más importantes, no se trata de describir todo porque entonces esto sería eterno. Y luego pues haremos también un cuadro cronológico con lo que se fundaron en cada siglo, los siglos que ha habido más, los siglos que ha habido menos, en fin, toda la evolución para que todos nuestros televidentes, telespectadores, pues lo puedan tener una idea de cómo ha evolucionado las comunidades femeninas en Écija. Pues muy bien. Pues comenzamos con el convento de Santa Florentina. Ya desde 1380 existía el convento masculino en Santo Domingo, y en el siglo XV, en una fecha que es muy manejada por distintos autores, no hay una fecha exacta, pero vamos a consensuar más o menos 1460 en la fundación de este convento. Aunque hay autores que dicen que se fundó más a principios del siglo, incluso algunos señalan a finales del siglo XIV, pero con los datos que tenemos parece ser que 1460 aproximadamente sería la fecha de fundación de este convento de la rama femenina de la orden dominicana. Ya llovió. Pues sí, la verdad que sí. Evidentemente, lo que hoy conocemos y lo que hoy vemos, todo esto que estamos viendo, no estaba así en el siglo XV, porque hay muchísimas cosas de siglos posteriores, ¿no?
Pero la iglesia sí estaría aquí. La iglesia estaba así, más o menos así en esta disposición, y el pero retablo, el retablo no, retablo del siglo XVIII, ahora hablaremos un poquito del retablo. Todas las iglesias en Écija han evolucionado muchísimo y casi todas tuvieron esa gran transformación en los siglos barrocos, siglos XVII y XVIII, por el esplendor de Écija, en que todas las órdenes, todos los templos, los palacios, quisieron renovarse y adaptarse a esa situación. También algunos motivados por los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa de 1755, que como ya tenían que hacer obras para reformar sus edificios y mantenerlo, pues lógicamente lo hicieron en el estilo de la época, el barroco, ¿no? Pues este convento, como digo, se fundó vamos a establecer esa fecha de 1460. El resto más antiguo que podemos hoy observar es precisamente la pequeña puerta de entrada al torno por la calle Sursideras, donde se llama para que la comunidad te atienda y demás. Es del siglo XV, de los primeros años de fundación, es una portada en estilo gótico. Luego la portada de la iglesia ya es de mediados del siglo XVIII, de la década de 1750. Es una portada en piedra caliza, barroca, típica, en ese esquema retablo que tienen casi todas las portadas de los templos écijanos y sobre todo de los conventuales. Aquí en el interior, pues tenemos que señalar la división entre la iglesia y el coro, que ustedes no están viendo ahora, pero que Rafael y yo sí lo tenemos enfrente, la reja conventual, donde asisten a los oficios religiosos las monjas. El otro resto de los más antiguos también es el artesonado que nos cubre, que es del siglo XVI, un artesonado con mucha reminiscencia todavía del estilo mudéjar, ¿no? Que predominó en los siglos medievales, sobre todo siglos XIV y XV. Este ya del siglo XVI. El retablo mayor, que ustedes sí están viendo, es del siglo XVIII y tiene tres imágenes en su parte central, el Santa Florentina, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino, que se la asocia con el taller, con esa gran escuela de escultura barroca que fundó en Sevilla Pedro Roldán y que continuaron sus hijos, sus yernos y muchos descendientes suyos, sobre todo sobre la segunda mitad del siglo XVIII. Tenemos también el altar de San Juan Evangelista, lo tenemos aquí a nuestra espalda, sí, eso se está viendo, que es de 1613, es más antiguo que el retablo mayor, es un retablo de transición entre el estilo renacentista y el barroco, lo que se conoce como manierismo, ¿no? Porque se imitaban la maniera, una palabra italiana, la maniera renacentista, la maniera italiana, ¿no? Es de Pedro de Freile y Guevara, un escultor y retablista y demás que trabajó también aquí en el convento de la Merced, de los mercedarios calzados. Los descalzos eran los de las gemelas. Representa a San Juan Evangelista en su momento también de escribir el libro del Apocalipsis, la isla de Patmos y demás. Al hilo de citar a San Juan Evangelista, vamos a hablar de un detalle que tiene la comunidad femenina dominica, que ellas, ahora ya no, pero en las antiguas constituciones, se dividían en dos partes dentro del convento, las bautistas y las evangelistas. Ellas se adscribían a una de la devoción de los dos santos. O sea, dentro de... Curioso. Unas se declaraban de San Juan Evangelista y otras de San Juan Bautista. ¿Es una excepción dentro de los conventos? Sí, no era una división. ¿O era norma? No era norma. Eso es una cosa de los dominicas. De los dominicas. Pero que no es que tuvieran una división, sino que ellas pues tenían esa devoción más acentuada, unas a un San Juan y otras a otro. Aquí está el altar de San Juan Evangelista. Y aquí a nuestra derecha está el de San Juan Bautista, que no se puede apreciar en las imágenes, que es un altar del siglo XVIII que representa el nacimiento de San Juan Bautista. Un detalle que yo creo que no lo conocíamos mucho, ¿eh? E incluso tenían en aquellas épocas la propiedad de cada elementos artísticos.
Por ejemplo, en los documentos pone soy de las evangelistas, soy de las bautistas. Sí, refiriéndose a un retablo, sí, a un cuadro, a una escultura. Pero me extraña que pero Enrique, discúlpame, que con la disciplina que tú sabes que existe dentro de del tema religioso, que es un tema, la disciplina es la que es, y está ahí en todo, las órdenes y demás, que existieran esas dos ramas, porque lógicamente lo lógico es que fuera una, pero no las dos, y que fuera permitido, pero bueno, se permitió, pero ya está. Bueno, ellas tenían su culto común, iban al coro juntas todas y hacían toda su vida en común, pero luego tenían una devoción a un santo y otra a otro. Que es raro, que es atípico, que no es normal. No, es raro, es curioso, es singular. Curioso, singular, vale. Y hay una característica, por ejemplo, en una de las piezas de orfebrería, yo creo que la mejor prácticamente que tienen aquí las monjas, que es un arca eucarística en plata cincelada, que se pone en el monumento del Jueves Santo, cuando se hace aquí en la iglesia, que tiene grabado, soy de todas. O sea, era una propiedad que era de todas, no era de las evangelistas ni de las... Y lo tiene grabado, el arca eucarística. ¿Y las dos convivían en el mismo convento? Sí, igual que ahora. Vale. O sea, pues te digo que no era ninguna división, ni que se pelearan, ni nada. Pero perdona, no es que se pelearan, por supuesto que no iba yo por ahí. Pero yo que había escuchado, Enrique, y discúlpame si digo una barbaridad, que en el Palacio de los Palmas había un convento femenino de dominicas. Sí, ahora hablamos de él, convento del Espíritu Santo, pero que ese era otro convento. No, es que yo me creí, como estaba hablando de eran de la misma orden, pero tenían dos conventos. A ver si las evangelistas estaban aquí y la otra... No, vale. Eran conventos distintos, pero de la misma orden, vale, que tenían, por la importancia que Écija tuvo, ¿no?, en esa época, pues daba para tener dos conventos de la misma orden, ¿no? De la misma rama femenina, porque ya existía el de los varones también, Santo Domingo. Otro caso atípico, porque dos órdenes religiosas. No, es el único caso que se ha dado aquí, que de la misma orden hubiera dos conventos de la misma rama. Sí había masculinos y femeninos. Pero dos femeninos, fue el único. También el único. Señores, ahora yo he dicho máquina. Lo comentaremos. Sí. Bueno, pues eso, el altar también, estilo barroco, y luego hay otros altares, como el de la Virgen del Rosario. Y aquí en este convento pues está la singularidad de la devoción a San Martín de Porres, ¿no? La imagen de San Martín de Porres es una imagen contemporánea, pero es una devoción muy popular, porque San Martín de Porres fue lego dominico en Lima, en su país de origen, en el Perú, en la época colonial, que pertenecía a España. Y fue un santo muy importante por su caridad y por la práctica también de su profesión, que es lo que diríamos hoy un ATS, un practicante, ¿no? Él era conocedor de los métodos de curación y demás, y atendía a los pobres también, no era médico, sino que era lo que hoy llamaríamos eso, un ATS, ¿no? Y sí que tiene mucha devoción, porque los miércoles, corrígeme, yo paso andando por aquí, ando por unas veces, pero mucho cuando me toca los miércoles, que está abierto, veo entrar y salir continuamente personas a visitar a San Martín de Porres. Efectivamente, es el día dedicado a su culto, a su visita, y vienen muchísimas personas aquí al templo. Lo que yo no sé si eso se lleva ya, como yo recuerdo cuando era niño, José Enrique, a mi casa llevaban una señora, y otra después llevaba a mi madre, con el santo, no sé cómo se llama. Sí, la capillita. La capillita, y se tiraba un día, 2 días, 3 días, que le ponían la mariposa aquella en aceite y tal. Y sí, había ¿eso se sigue haciendo? Había de imágenes de vírgenes y de algunos pero yo santos. me acuerdo de San Martín de Porres. Creo que en alguna que todavía queda, yo pero me acuerdo, ya muy pocas. Que me acuerdo pero yo recuerdo también de niño la Milagrosa, o otras imágenes de la Virgen que iban rotando cada día del mes por una casa. ¿Sí? Bueno, más cosas que reseñar, número de monjas que haya habido aquí, que tú recuerdes, bueno, 100, 240. El número de monjas que había, por ejemplo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues podía haber más de 100 monjas. Y ahora quedan 6, ¿no? 7 más o menos. Y ahora sí. Las vocaciones han bajado muchísimo.
Y las circunstancias sociales, lógicamente. Hay que pensar que ese gran número de monjas que había no eran todas una devoción, o sea, una vocación, como se hace hoy. La persona que se viene hoy a un convento de clausura es por vocación religiosa. Entonces, eran también unas costumbres sociales, que la que no se casaba, la mujer que no se casaba, pues como no tenían ningún medio de vida, la mujer no trabajaba, pues su único destino era meterse en un convento, ¿no? Pero eso se hacía muchísimo, e incluso en familias de dinero. Eso te iba a decir. Porque repartían la herencia, el heredero era el varón mayor. Y luego los otros, uno se metía cura, otro era militar, y las hijas al matrimonio. La que no se casaba, pues a un convento. Tenían que vivir de algo. Que tendrían vocación, por supuesto, en aquel momento, pero que hoy lo que tú dices, claro, yo te entiendo que tú te refieres, que hoy la que está en un convento es porque... Es por vocación, evidentemente. Hoy, 100%. Pero entonces no, había muchas circunstancias sociales, que la que he explicado así muy rápidamente. Este convento es grandísimo. Sí, tiene un patio, el claustro, lo que pasa es que es clausura, claro, no se puede visitar habitualmente, pero es un claustro con 2 plantas, con arquería la parte superior, la parte inferior, además está restaurado, está muy en perfecto estado. Es un gran claustro, sí, al que asoma la espadaña, que hace precisamente esquina con la iglesia y con el claustro. Y además tendrá vuelto porque da a la calle Calzada también, ¿no? Hasta la calle Calzada llega, incluso atraviesa lo que era la antigua muralla. Sí. La muralla era en principio el final del convento, porque ya afuera no había nada, pero cuando ya las murallas dejaron de tener utilidad y se hicieron construcciones adosadas por la parte exterior, el convento de la Florentina pues también compró casas por fuera de la muralla, incluso hay un hueco que se hizo en la muralla para pasar desde el interior del convento a esas nuevas casas que habían comprado. Entonces, Enrique, este convento, y ahora seguiremos con los demás, es que has dicho una cosa de comprar, porque el palacio, por ejemplo, vamos a pegar un salto ahora, de Benamejí se hizo de un tirón, según tengo yo entendido, pero el Palacio de Peñaflor fueron comprando casa y casa y casa y casa. Lo que estamos hablando, este convento, inicialmente tenía una dimensión en metros cuadrados y después con el transcurrir de los años y los siglos se fueron comprando casas, ¿o no? Sí, claro. O sea, he interpretado bien lo que tú has manifestado. Los conventos casi todos fueron así. Al principio se donaba, por ejemplo, había una comunidad de mujeres que vivían retiradas, pero no eran monjas, no era un convento. Y parece ser que a una, dice la historia, pero más leyenda, que había una judía conversa entre estas mujeres, que se había convertido del judaísmo al cristianismo. Y entonces que tuvo una aparición divina en que le decía que se convirtieran en un orden religiosa y que vivieran como una comunidad, ¿no? Entonces, a raíz de ahí fue cuando ya llamaron a las monjas dominicas y estas mujeres que vivían retiradas, pues profesaron también como monjas dominicas aquí en este convento, que al saberse eso en la ciudad, esa aparición, muchos nobles pues donaron casas suyas para hacer el núcleo inicial del convento. Pero eso es más leyenda que... Sí, todas esas cosas son historia más documentada. leyendas, exactamente. ¿Algo más que reseñar o ya seguimos? Pues no, porque si nos detenemos mucho en cada convento hacemos un monográfico de cada uno. Las personas me dicen eso, dicen, hay que ver el vídeo que hicimos de los conventos y de verdad no te tengo yo que recrear las trompas de Eustaquio, ¿no? Los oídos, no, pero que hay que ver que es que se nos hizo corto el vídeo de los conventos. Sí, porque empieza uno a hablar de una cosa, de otra, y se le hizo corto. Lo hacemos de una manera amena, procuramos hacerlo. No, lo haces tú, yo no. Procuramos hacerlo de una manera amena, entorpecer. Como una conversación. Esto no es una conferencia, sino una conversación. Bueno, pues este sería el convento de Santa Florentina. El más antiguo de la ciudad de Écija, con las particularidades que ya he dicho. 2 ramas, etcétera. Después pasaríamos
en el siglo XV se fundó otro convento más, se fundaron 2 conventos femeninos, el Real Monasterio de Santa Inés del Valle, de las monjas clarisas, en 1487, en la calle Mayor, que también persiste hoy. Son los 2 de clausura que quedan, nada más. Los 2 conventos de clausura que quedan son estos, precisamente los más antiguos, fíjate. Los más antiguos. Es curioso que los más antiguos, los de más tradición, son los que están persistiendo en la ciudad. Tienen más raíces. Exactamente. ¿No? Y es más, ¿No? evidentemente, aquí se está demostrando. Bueno, pues allí el convento tiene el título de real, como he Como dicho. decía todo el mundo que nos ve de fuera, que está en la calle Mayor. Mayor. Vale. Decía que tiene el título de real porque precisamente tuvo mucha presencia de personas reales en él. La primera, la reina Isabel la Católica, que se estuvo hospedando allí durante meses en la preparación de la última fase de conquista del reino musulmán de Granada, ¿no? A finales del siglo XV. Durante meses. Sí, Oye, no un día o No, dos. que me ha sorprendido porque dice, no, es que, o lo yo he escuchado, como yo no estoy tan preparado como tú bien sabes, he escuchado, es que iba de visita para el tema de Granada y tal, para Reconquista y tal, y yo digo, no, pues estaría 2 o 3 días. No, meses. ella estuvo aquí bastante tiempo, y porque estaban reuniendo tropas, reuniendo pertrechos, reuniendo los víveres que necesitaban para los soldados, y organizando toda la toma de la ciudad de Granada. ¿Ya? El círculo cultural del que formas parte tú, lógicamente, claro, y de historiadores y tal, no lo sabéis, pero para la mayoría de las personas, incluida este servidor, ya te digo, yo me creí, habrá estado 3 o 4 días, 1 semana, pero no meses, vamos, increíble. Y se conserva incluso la celda donde ella vivía, Sí. está en la parte baja del claustro del siglo XV, que en tan mal estado está, es un claustro mudéjar magnífico, pero está apuntalado y con gran peligro. Por allí la comunidad ni pasan prácticamente, Además, porque está en un peligro de derrumbe importante desde hace mucho tiempo, que no hay manera de solucionar, de que se restaure ese claustro del siglo XV tan importante, y con esa importancia histórica de ser un monasterio real donde hubo presencia de la reina. Luego, ya con posterioridad, no sé si en el 18, la comunidad labró allí una corona de ladrillo y material, vamos, que está en la pared de esto, para recordar que en esa celda es donde vivía la reina, ¿no? Sí. Pero no solamente fue la reina Isabel la Católica la que estuvo, bueno, con lo que la reina donó al monasterio y demás, en agradecimiento a su hospitalidad, pues se hizo la sillería del coro, se compraron libros corales, se llevó el agua al al convento, porque el agua que había era de pozo, nada más, entonces se trajo agua ya de las conducciones de la ciudad. Se canalizó. Y también en el siglo XVI estuvo la emperatriz María de Austria, y que era de la familia de Felipe II. Eso ya no lo sé yo. Eso me estoy desayunando ahora. Y la hija de Felipe II, la infanta Isabel Clara Eugenia, Qué barbaridad. que fue gobernadora de los Países Bajos en nombre de su padre. También Pero estuvieron, no sabe. No sé exactamente el tiempo, Pero esto es vamos, menos que la reina estaría. Esas serían unas visitas más cortas, porque eso no fue que ellas estuvieran aquí viviendo, sino visitas más cortas, y también pues donaron algunas reliquias, entre las cuales se dice una espina de la corona de Cristo. Pero que tú sabes que con las reliquias, si contáramos todas las espinas que hay por el mundo, la corona sería kilométrica, ¿no? Y hay muchas cosas de esas que hay que ponerlas un poquito. En reposo. Exactamente. En reposo. El convento aquel tuvo 2 catástrofes grandes. En 1626, una monja, lo dicen así además el documento que está en los propios archivos del monasterio, una monja descuidadamente durante el rezo en el coro, porque claro, no había luz eléctrica, iban con velas, prendió fuego con la vela a la sillería del coro y ardió todo el coro, y fue un desastre importante. Y 3 años después, una inundación
del río Genil y del conocidísimo arroyo de la Argamasilla, que ya existía evidentemente, pues llegaron las aguas hasta allí, hasta el convento, y también las monjas tuvieron que refugiarse en la parte alta y demás. Fueron dos catástrofes en el siglo XVII muy seguidas que afectaron a este convento. Este convento destaca allí fundamentalmente, el aspecto que tiene ahora la iglesia es del siglo XVII, porque hubo una gran reforma con motivo de todas estas catástrofes, ¿no? Toda la decoración de las bóvedas, las yeserías que tiene son del siglo XVII, el retablo, que es un retablo barroco pero con influencias mudéjares, y también los dos altares de... Allí también estaban los dos San Juan, pero no con lo que he explicado aquí, no tiene nada que ver. Están los dos altares, los más cercanos al altar mayor, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. La imagen, sobre todo, de San Juan Bautista es magnífica, se la relaciona con el estilo de Alonso de Mena, el gran escultor de la escuela granadina del barroco, ¿no? No era de la escuela sevillana, sino de la escuela granadina. Y frente a él, San Juan Evangelista. Y luego el conjunto de retablos laterales que tiene el convento tienen una gran uniformidad, son todos distintos, pero una gran uniformidad en estilo barroco. Pero de dimensión este es mayor, ¿no? De dimensión, la iglesia lo que ocupa el edificio religioso. El edificio conventual, o como le queramos decir. Pues no sé qué te diga, no sé qué te diga, porque además allí lo que sí hubo dice 300 o 400 monjas, ¿no? Más que aquí, ¿no? ¿O no? He escuchado mal. Eso yo creo que 400 monjas, eso es imposible. Imposible, vale. Hombre, ya te digo que este era uno de los conventos importantes y tenía 100 y pico. Y aquel podría tener a lo mejor más o menos igual, pero 400 monjas, eso no caben allí, ¿no? Ya. Serán leyendas. Es que ya se dicen unas cantidades que no... Pues por eso hacemos estos vídeos, para documentarnos. Pues yo creo que así más o menos... Bueno, pero ese convento, perdona, José Enrique, ese convento, el terremoto lisboano lo afectó. Afectó no gravemente. ¿No llegó a derrumbar nada ahí? No, gravemente no. ¿No? Habría a lo mejor algunos daños, como en todos los edificios, pero no, ese no. No fue de los que se reformó por el terremoto. Que había reformado ya antes, en el siglo XVII, antes del terremoto. Y ahora mismo quedan 3 o 4 monjas o hermanas. No sé cuántas quedan. Yo creo que eran 3 o 4. Muy pocas, y es que las comunidades de religiosas de clausura... Donde quedan más es aquí y en las Hermanas de la Cruz, creo. Sí, pero la Hermana de la Cruz es diferente porque la Hermana de la Cruz no es una orden de clausura. O sea, vale. De clausura solamente quedan las dominicas y las clarisas. Y estas son las que tienen muy poca vocación hoy día. Y vamos a seguir ahora de clausura. ¿Ha habido otros conventos de clausura que ya han desaparecido del mapa sijano? Sí, ahora iremos. Vale, vamos a hablar, vamos a ir a llevar un poquillo de... Lleva tú el hilo. Un poquillo de tú eres el conductor. Para no ir pegando saltos. Yo soy el copiloto. No ir pegando saltos, sino que... Bueno, una característica también habrán observado muchas personas que ese convento tiene 2 puertas. Una, la actual por la que se entra, y otra que está como tapiada. Es que los conventos de Clarisa tenían esa característica porque ellas en Semana Santa hacían unas procesiones que salían por un convento, entraban por otro, no las monjas, sino el clero, ¿no? Las monjas estaban en la clausura. Y tenían esa característica de tener 2 puertas para realizar ese tipo de procesiones. Pero esa puerta segunda está hoy tapiada y por dentro hay un retablo, o sea que hoy está ya impracticable. Pero es por eso... de que algunas personas... ¿Y da la calle Mayor? Sí, las dos, claro. Una a continuación de la otra. Vale. Bueno, pues pasamos ya al siglo XVI. Vamos a hablar, como digo, primero de los edificios que existen hoy. Y después hablaremos, aunque se hayan fundado también en estos siglos que estamos hablando, de los que ya no existen. Del siglo XVI... se fundaron conventos que existan hoy en el edificio, se fundaron el de los Remedios, que hablaremos,
el del Espíritu Santo El también. Espíritu Santo, que es el que yo he hecho de los Palmas, ¿no? Pero vamos, ya nos vamos a trasladar a final del siglo, a 1587, y entre 1587 y 1599, que es la época en que se bendice la iglesia, el convento que conocemos como de las Marroquíes, que era de la comunidad de concesionistas franciscanas. Y que ahora están las hermanas peregrinas. Que ahora están las hermanas peregrinas de la Eucaristía, Sí. aunque no tengan abierto el templo. Esta comunidad la había fundado una toledana, Santa Beatriz de Silva, y se establecieron aquí pues de los primeros conventos de España, ¿no? Porque esa orden se fundó a principios del siglo XVI o en el primer cuarto del siglo XVI, y ya a finales del siglo XVI había aquí un convento de la Orden de las Concesionistas que se ha mantenido hasta hace muy pocos años. Ha sido también uno de los más... 2014, creo, si no me falla la memoria. No recuerdo, el año en que se marcharon, sí. El 14, sí. Uno de los más longevos también. Allí lo más importante artísticamente, el retablo mayor del siglo XVIII, el artesonado, también en estilo mudéjar, que es del principio de la fundación de la iglesia, del siglo XVI, y la espadaña. La espadaña es una de las mejores de los conventos exijanos, junto quizás con la que ahora hablaremos del convento de las mínimas. Perdona, José Enrique. Sí. Todo lo que nos estáis viendo, como sabéis, en el YouTube, en el canal rafaelcortes.écija, ahí están 260 vídeos ya. Entonces, esta iglesia conventual se hizo hace 3 años, y ahí pues está todo lo que acaba de expresar José Enrique a través de la palabra. Pues si alguno tiene interés, se mete en el YouTube, busca el convento en el que estamos actualmente, y todo lo que él ha descrito pueden ir viéndolo perfectamente explicado. En aquella ocasión creo que fue por Elena Vargas, guía turística. Y después, que se está refiriendo el amigo José Enrique actualmente, el de Las Marroquíes, hace 15 o 20 días, con otra guía turística, en esta ocasión con Mariri, accedimos, de beca, correcto, gracias, accedimos, las gestiones las hicieron, y también está, vamos, ese vídeo es reciente, el otro de hace 3 años, pero este de hace un mes escaso, y también todo lo que él está describiendo pueden ustedes verlo posteriormente si así lo desean. Perdona. Sí. Nada, no, es una aclaración interesante porque, claro, es lo que tú decías antes, nosotros lo tenemos en la cabeza, pero el que está viéndonos probablemente no lo tenga. Entonces, iba diciendo que la espadaña, que es del siglo XVIII, en ladrillo tallado y con adornos de azulejería, es una de las mejores de los conventos femeninos exijanos, junto con el de las mínimas, que ahora hablaremos. Un detalle que se me ha venido, el nombre de marroquíes, de la comunidad de las marroquíes, hay mucha gente que dice, ¿pero qué eran, de Marruecos? No, las monjas no eran de Marruecos, evidentemente, ¿no? Sino que las fundadoras eran de la familia marroquí, ese era su apellido, y entraron 2 hermanas como dentro de las primeras monjas que fundaron el convento a finales del siglo XVI. Y ya la gente empezó a llamarlas las marroquíes, sí, porque su familia donó las casas, sus padres... Los nombres que el pueblo pone. Donaron las casas para hacer el convento, y ya desde entonces, pues fíjate, desde el siglo XVI seguimos diciendo las marroquíes, pero que sobre todo el que es de fuera de Écija, pues siempre dice, pero ¿qué es que vinieron las monjas de Marruecos? ¿Cómo es esto, no? No, evidentemente Marruecos era un país musulmán y sigue siéndolo, y no tenía monjas. Pues yo creo que ya de allí no tenemos así que citar... También es grande ese convento en extensión. También. Pilló toda la manzana. Sí, una manzana completa con su... Sí. Pero no tiene, curiosamente, no tiene grandes claustros como el de aquí o el de Santa Inés, ¿no? A diferencia de los conventos, corrígeme o certifícame, de los conventos masculinos que hablamos la otra ocasión, que mucho por la amortización de Mendizábal, creo. Sí, ahora hablaremos de se eso. hicieron piso y tal, pero sin embargo, en los conventos femeninos no hay, ni en Santa Inés, ni en
han tenido que vender para hacer piso, porque no hay piso, no hay zonas... No, esto porque han seguido ¿Sabes funcionando lo que normalmente. me he explicado lo que te he querido? Nunca han desaparecido. Ahora cuando hagamos ese cuadro cronológico con el que más o menos terminaremos este vídeo... Es curioso eso, que los masculinos sí expropiaron y se hicieron pisos, por ejemplo, los del asilo allí... y antes hubo hasta cuarteles. Y en los femeninos no. Porque no se expropiaron. Oye, pero que tienen, no se expropiaron. Pero que tienen dimensiones también muy grandes. Sí, pero no se expropiaron en la desamortización. Ya. Es que ahora, charlando tú, se me ha venido a la cabeza. Ahora vamos a hablar de esa permanencia, al final hablaremos de esa permanencia. En el siglo XIX permanecieron los 5 conventos de clausura y no se tocaron, los femeninos, sin embargo los masculinos sí, se tocaron todos. Eso, bueno, sigue, es que me había venido a la cabeza. Bueno, pues entonces ya los marroquíes lo vemos, lo hemos visto ya. Ahora pasamos al siglo XVII. En el siglo XVII tenemos otros 2 conventos. En primer lugar hablaremos de las carmelitas descalzas, las Teresas. Se fundaron en 1638, pero no donde están ahora, sino en Puerta Palma. En Puerta Palma se fundó el convento de las carmelitas. En Puerta Palma. En 1600, pues, la zona donde está la esquina de la calle Santa Florentina, por aquí, sí. Muy cercano a la puerta de la muralla de Puerta Palma. Allí se establecieron la primera comunidad en 1638, hasta que en 1643 se trasladaron al Palacio de los Condes de Palma, que es donde están hoy actualmente, que entonces pertenecía a la marquesa de Alcántara. Y ella fue la que le compraron el palacio para establecer la comunidad allí, ¿no? Porque el sitio donde se habían establecido era muy pequeño y no tenían allí... Espérate, perdona, José Enrique, es que me estoy liando. Pero entonces el convento de los Palmas... La casa de los Palmas de actuales, olvídate. O sea, no tiene nada que... Claro, es que yo ya me dice, se traslada allí, que no sé qué, de los Condes de los Palmas, digo... El Palacio de la calle del Conde, se llama así la calle... Ustedes perdonen mi ignorancia, pero es que... Se llama así precisamente la calle del Conde, porque ahí estaba el Palacio del Conde de Palma. ¿Y entonces por qué se llama Palacio de los Palmas? Porque la familia actual propietaria se llama el Palma. Apellido. Se llama Palma de apellido, pero eso es moderno, eso es del siglo XX. Vale, gracias, ya está. Eso es del siglo XX. Ya, entonces pero ahí sí había habido un... Ahí estuvo el del Espíritu Santo que ahora hablaremos. Bueno, venga, sigue. Vete a las Teresas. Es que tú vas adelantando. No, porque me va explicando y como yo me pierdo, yo me pongo en el lugar del señor o la señora que está en el sofá de su casa a gusto viendo tal y dirá, uy, pues menos mal que Rafael, porque yo esa duda ya la tenía. O sea que, yo te hablo porque me llega por... Y dice, bueno, Rafael, ¿cómo te llega así todavía no lo tiene en internet puesto? Porque a mí el Espíritu Santo me ilumina. Venga, sigue. Entonces, compraron la calle del Conde, donde han estado también hasta hace poco, que se han cerrado, que ahora dice que lo van a abrir. Se han marchado, exactamente. Eso es un palacio del siglo XV, bueno, siglo XIV-XV, en estilo gótico, con influencias ya en la portada del Renacimiento, sobre todo del estilo manuelino portugués, la parte superior, que tiene unos motivos marineros, unos cables marineros y demás, porque los condes de Palma tenían propiedades en la provincia de Badajoz lindando con Portugal, y entonces tenían ese conocimiento del arte portugués y lo reflejaron en la portada de su palacio. Eso era la portada de su palacio. Si se fija el caminante por la calle del Conde, arriba, donde están los escudos de la Orden Carmelita, eran ventanas que luego se cegaron, se taparon y ahí se pintaron los escudos, pero eso eran ventanas, eso era la portada del Palacio de los Condes de Palma. Y como digo, se construyó en esa época. Dentro tiene un claustro también mudéjar de ladrillo, o sea, con los pilares y los arcos de ladrillo, unos pilares ochavados preciosos en estilo mudéjar, un patio chiquito pero muy interesante artísticamente. Yo estaba cuando estaba abierto, claro. Luego tienen en la iglesia, las puertas que tiene la iglesia, junto con las del salón alto del palacio, son puertas mudéjares del siglo XV, hechas en el palacio.
Son puertas pertenecientes al palacio, Ya. que luego las del salón bajo se trasladaron a la iglesia, con toda la decoración mudéjar de líneas geométricas, de estrellas y demás, pues típica del arte musulmán. La iglesia es muy pequeñita, tiene un retablo barroco, también del siglo XVIII, y hoy desgraciadamente por las imágenes y las pinturas y todo, pues se han trasladado a Sevilla, al convento del Santo Ángel, que es de los carmelitas descalzos, que son los que están administrando. Yo eso nunca lo he entendido. Los bienes o sea, de allí. que tú a lo mejor como historiador y investigador y a lo mejor sabes también de derecho y de temas de órdenes religiosas, pero hay una cosa que ya en algún vídeo que otro lo he dicho, que será así y que lógicamente es así, pues hay que respetarlo porque es así. Pero yo, bajo mi modesta y humilde opinión y desconocimiento jurídico eclesiástico, digamos, del derecho canónico, no sé si tendrá que ver con el derecho canónico o con el derecho civil, o no sé con qué derecho será. Pero bueno, que me perdonen los que me están escuchando si no me estoy expresando correctamente, y tú también. Si ese convento es del siglo que tú dices, y las piezas que ahí había, entiendo que serían donadas por el pueblo de Écija a la orden esta en cuestión. Bueno, no todas, bueno, algunas fueron encargadas por la propia orden. Yo entiendo que aunque se retire la orden de Écija, ya te digo, bajo el desconocimiento ese jurídico, yo entiendo que eso debía de quedarse en Écija, no la orden llevárselo, que ahora parece ser que no, que sí, que le asiste la razón o la ley o en fin, o la historia, que le asiste no, que eso es de la orden y por eso me lo llevo. Es así, fin, tal no como sé. tú lo has dicho, te lo voy a intentar aclarar un poquillo más. Cuando se hace la declaración de un bien de interés cultural, se puede declarar bien de interés cultural el edificio o su conjunto, también su contenido. En este caso, en 1931, el convento de las Teresas fue el primer monumento nacional, como se llamaba entonces, que se declaró en Écija. Pero la declaración era nada más que el edificio de la arquitectura. En aquel momento, ni luego se hizo, se declaró como bien de interés cultural el contenido. Entonces, no está adscrito al edificio. Y es de la orden, Y entonces. es de la orden. O sea, igual que si tú te mudas a Madrid y te llevas tus muebles. Ya. Claro, no, Entonces, pero yo he escuchado que ahí también hay un litigio. Es ahí, legal, ¿no? es legal. Sí. No nos gustará que se lo lleven de Écija porque lo consideramos parte de nuestro legado. Sí, porque Pero es legal. Cuando se hizo el bien de interés cultural del convento de las Marroquíes, sí se tuvo en cuenta ya eso y se declaró el contenido también, y por eso las monjas no se llevaron ni un cuadro. O sea, A Osuna, que se lo podían haber llevado a Osuna pues, también, ¿no? Muchísimas gracias por la explicación, porque yo no encontraba razonamientos, pero con lo bien que lo has expresado, y muchos de los que nos están escuchando, a pesar de lo que tú acabas de decir, creo que hay movimientos por ahí de alguna asociación ecijana y tal, que se está tratando de recurrir eso y de que parte vuelva otra vez aquí. Pero eso va a como ser no complicado. sea que vuelva administrado por la orden carmelita o como museo, yo lo veo complicado. De momento lo que está claro una cosa, que hay una gestión de las instituciones públicas para y abrir el parece edificio. que dentro de 2 meses, antes de Semana Santa o después de Semana Santa, según he escuchado yo, por esta fundación de las ciudades medias de Andalucía, que se llama Tu Historia, que está aquí también, y parece que son los que igual que llevan el Palacio de Benamejí, el Palacio de Peñaflor, van a tener abierto al turista, y bueno, al turista y a la población en general, para que sea visitable. Claro. Eso lo he escuchado yo. Sí, y parece bueno, al que menos que se pueda visitar el edificio, aunque la iglesia, hombre, la colección de Niños Jesús que tenían las monjas, que hubo una exposición en la sala capitular del ayuntamiento, pues la han llevado. La Santa Teresa, el éxtasis de Santa Teresa, que era magnífico, una escultura preciosa, pues todo está en el Museo del Santo Ángel, en la calle Rioja, en Sevilla. Pues veremos el patio, el retablo y lo que se pueda ver. Claro, lo que se pueda ver. Bueno, sigue con el convento. ¿Cuál es el palacio? ¿Cuál es el convento? Bueno, pues eso, nada, que eso es lo que hay más importante y ya hemos hecho y más o menos la descripción. ¿Hubo un número de monjas importante más o menos? Sí, la carmelita menor que estos que hemos dicho anteriormente, pero sí, también eran de las órdenes importantes.
Después pasamos ya al siglo XVII, estábamos en el siglo XVII ya, luego hablaremos de otros conventos que hoy no existen, para no mezclarlos. Y en el siglo XVIII tenemos, que se fundó en 1731, el convento de las Mínimas, que fue el que ocuparon las filipenses últimamente. Las madres filipenses en la calle Santa Cruz. Que tampoco están... Y la iglesia da a la calle recogida, grande, ¿no? Y que actualmente está allí el Consejo General, ¿no? Allí está el Consejo de Hermandades, está ocupando parte. Hombre, y el economato social, la parte de atrás, también pertenece al convento. Qué gran labor hace. Donde estuvieron antiguamente las escuelas parroquiales de Santa María, que hoy son el Colegio del Carmen. Vamos a darle un reconocimiento a todos los del economato social, porque la verdad hay que ver una labor las personas que hay ahí al servicio de las personas que están en una situación más precaria, y la verdad que tenéis el reconocimiento, y además eso está bajo el paraguas de la Fundación Virgen del Valle, ¿no? Sí, así, ¿no? De la Virgen del Valle. Sigue. Como obra social de la Coronación. Sí, sigue. Bueno, pues allí se establecieron las que se llamaban entonces las monjas Victorias. Las monjas Victorias, claro. Yo he escuchado a las filipenses, pero las monjas Victorias no había escuchado. Esas eran las mínimas, porque eran mínimas de San Francisco de Paula, igual que los frailes que había en la Victoria, porque su devoción principal era la Virgen de la Victoria, y entonces le decían las monjas Victorias. Igual que aquí le decimos las florentinas, por la devoción a Santa Florentina. Pues es la primera vez, que te lo digo sinceramente, que lo escucho. Pues vinieron en 1731 y se marcharon en 1933, en tiempo de la República, cuando empezaron todo este tema de asalto a conventos y demás, que aquí no hubo afortunadamente ninguno, pero las monjas tuvieron miedo y además se marcharon de una forma clandestina. Una noche se marcharon, cogieron sus cosas y se fueron de noche. El miedo es libre. Y por la mañana se encontraron la gente de Écija, las puertas del convento abiertas. Bueno, ¿esto qué era? El convento abierto, y entraron y allí no había... ¿Y qué año es? ¿De acuerdo? 1933. 1933. ¿Has terminado? No, nos queda todavía un ratito. ¿Que viene un grupo? ¿Perdón? ¿Que viene un grupo? ¿Que viene un grupo? Pues a ver cómo lo hacemos ahora. A ver cómo lo hacemos. Espérate, José Enrique, a ver con quién vienen. ¿Con quién vienen? Vamos a ver, por eso lo íbamos a hacer en el patio. Es que yo cortar no puedo cortar, porque si corto, vamos a ver, un momentito, por favor, espérate, José Enrique, un segundo. Vamos, un segundo, ustedes perdonen, esto es cosa del directo, esto. Vamos a ver. ¿Quién viene? ¿Tú eres la guía? Ven para acá, te voy a explicar una cosa. Es que mira, vamos a ver, es que estamos grabando un video directo. A ver qué vamos a hacer. ¿Cuánto estamos? Directo, yo no puedo contar. Entonces me voy a ir a los y voy explicando la portada y ahora que espero que entre. ¿Vale? Venga. Vale, van a ir antes para allá. Vale, gracias. Bueno, ustedes perdonen, ya he hablado con estas son cosas del directo. Un día estaba haciendo un vídeo y con la atención y eso tuve ganas de misionar, de orinar y tuve que cortar. Y es que bueno, he hablado con la guía turística y le he dicho que estamos haciendo y amablemente, pues dice Rafael, no te preocupes, enseñamos por fuera y después si alguien quiere entrar, pues ya entrará. Pues sigamos. Pues, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido yo ya. Por la Victoria, las monjas Victoria. En 1933 pues se marcharon y ya después de la guerra vinieron las madres filipenses, que han estado también ahí hasta recientemente. Lo más importante de ese convento es su portada, también en estilo barroco, en piedra caliza, con la imagen de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, que es el nombre oficial de ese templo, el templo de la visitación a Santa Isabel. Y destaca también su espadaña, que es muy singular, es casi como una pequeña torre, aunque no tiene 4 caras, solamente tiene como un ángulo de 2 caras, ¿no?
pero tiene dos cuerpos, la pequeña espadaña, que es muy difícil verla desde la calle, solamente se ve desde la calle Secretario Armesto, esquina calle Tello, es donde se ve la espadaña de ese convento. Y su entrada es por la calle de Santa Cruz, pero al templo por la calle Recogidas. Esa calle se llama Recogida precisamente por el convento, porque este convento tuvo su origen en una casa de mujeres recogidas, o sea que se reunían ellas y para hacer una vida en común, pero no eran monjas, no eran religiosas, que se había fundado anteriormente, en el siglo XVII, pues en la calle Santa Brígida, final de la calle de la Merced, por allí, y se trasladaron y ya se constituyeron en el convento de las Victorias, como te he dicho antes, de las mínimas de San Francisco de Paula, en 1731, pero proviene de esa primitiva casa de mujeres recogidas de la calle de la Merced, que también había tenido un antecedente en la calle Emparedamiento, Sí. 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 en Santiago. Sí. Yeah. Perdonen ustedes que estamos haciendo un vídeo en directo, ¿vale? Vale, no se preocupen. Sí. En la calle Emparedamiento, Sí. que se llama emparedamiento así por eso, porque ellas decían que vivían emparedadas, o sea, cerradas al público, ¿no? Sí. Y entonces, todo eso son más o menos los orígenes de lo que luego fue el convento de la mínima de San Francisco de Paula. Destaca en su interior el relieve de la Visitación a Santa Isabel, el Nazareno y un crucificado con la Magdalena. Son las obras más importantes, aparte de el artesonado mudéjar, que es una característica de las iglesias de los conventos exijanos. Vale. Además, yo ahí estuve 14 años. No ahí en el convento, sino Sí, en la al calle lado, Recogida, en la lado, imprenta. ahí. Es curioso, Enrique, lo que es la vida. Yo estuve desde 1974 a 1988 trabajando en Gráfica Azul, como tú bien sabes. Y entonces mi oficina daba con lo que era el altar. Y nunca había entrado yo en ese convento, estando allí 14 años, ¿eh? Era estaba la puerta de entrada a la iglesia y la siguiente puerta era la de la imprenta, uno sabe. Y hasta que hace unos años hice una visita turística, hace unos años, no visité yo esa iglesia. La iglesia. Y eso que las monjas que había en aquella fecha, pues lógicamente iban a encargarme cosas de la imprenta. Pero es curioso que estuve 14 años lindando con el altar mayor por la parte... Y no lo habías visitado. Y no lo había visitado, hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Sí, pues. Luego tiene también en el interior un patio muy pequeñito, era el claustro, pero que es muy interesante, también con arquerías en las dos plantas, y es un ejemplo también de claustro, más pequeño que los de este convento o del de Santa Inés, pero muy interesante también la construcción que existe allí. Pues esto es en cuanto a los edificios que existen actualmente. Y ahora vamos a hablar de los que existieron, pero que no se conservan, no existen más. O sea, de conventos femeninos, ¿no? No sé que se me haya ido a mí alguno. No, espérate, no existen más, ¿no? Sí, porque ahora alguien me dirá la Hermana de la Cruz. Eso, ahora eso hablaremos, que la Hermana de la Cruz ya hablamos, no es un convento que se fundara como convento femenino, sino lo fundaron los capuchinos en el siglo XVIII, y ya hablamos en los conventos de los capuchinos. Vale. Solamente que en la década de los años 20 del siglo pasado se estableció la comunidad de Hermanas de la Cruz, pero no es un convento femenino en su fundación, digamos. Vale. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los que desaparecieron, que existieron en algún momento y desaparecieron. Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo por orden cronológico también. En el siglo XVI, en 1508, se fundó el convento del Espíritu Santo, que es el de dominicas, que estaba en la actual calle del Espíritu Santo, que por eso se llama así, donde hoy está el Palacio de los Palmas y unas cocheras anexas que hay. Ahí es donde todo eso era el espacio que ocupaba el convento del Espíritu Santo, de madres dominicas también, o sea que tenían dos conventos, porque era una orden potente, los dominicos,
y tenían 2 conventos de monjas aquí en Écija. Además, ese tenía la particularidad de que se fundó sobre el solar donde estuvo el Palacio Episcopal de San Fulgencio. Allí es donde vivió San Fulgencio cuando era obispo de Écija, y otros obispos de Écija en época de los visigodos, antes de la invasión Y musulmana. que tenemos un obispo en Écija, el otro día lo dije yo en un vídeo. Tenemos obispo aquí, que estaba yo hace unos meses en Santo en los Descalzos. Sí, bueno, que tiene el título de obispo de Écija. Obispo de Astí. Claro. Y vino a visitar y lo dije en el vídeo y yo me sorprendió que tenemos obispo. Digo, vaya, pues lo que tenemos que hacer es terminar Santa Cruz. Yo Termina conocí a otro, no sé si es el mismo que tiene el título Italiano, ahora. italiano, Italiano. el hombre muy Sí, amable. es el mismo entonces. Sí, es muy agradable. El mismo, porque las diócesis desaparecidas conservan su título y el Papa se lo agrega a un obispo actual, ¿no? Sí. Y entonces él es obispo de Astigi, no Sí. de Écija, sino de Astigi, Astigi, que era sí. el nombre Sí. de la sede en época... Pero que nosotros Anterior terminamos a los Santa musulmanes. Cruz, hablamos con la Santa Sede a través del arzobispo del Palacio y nos traemos para acá al obispo, ya. ¿Que no? A ver si Dios quiere y nos da tiempo de vida. de hacerlo, Que ¿no? verás tú la que vamos a liar. Bueno, sigue. Bueno, ese el del Espíritu Santo. Luego en 1509 se fundó el de los Remedios. El convento de los Remedios era de carmelitas Calzada y estaba en Puerta Serrá, donde hoy está el edificio de vivienda que hace esquina con la calle Carreras, que antiguamente estuvo ahí el almacén de transporte y comercio, Ah, que es verdad. muchos me acuerdo écijanos yo, lo transporte. recordarán. Sí, sí, yo, transporte Pues y todo comercio. todo ese solar, Sí. donde hoy está un edificio de vivienda, fue el convento de los Remedios, que por eso se llamaba Plaza de los Remedios. Se llamaba esa plaza, lo que hoy es Puerta Cerrada, se llamaba Plaza de los Remedios. Hace años. Claro, hace años. Ese convento desapareció en el siglo XIX, como ahora hablaremos Ya. de todo. Ahora vamos a hablar primero de la fundación y luego de las desapariciones. Y ya en el siglo XVI no se fundó ninguno más, se fundaron esos 3, con el de la marroquíes que ya hemos hablado. En el siglo XVII se fundaron también otros desaparecidos, por ejemplo, en 1644 el de las monjas blancas. Las monjas blancas eran las mercedarias descalzas, Eso está frente al Santa Inés, que ¿no? están, exactamente, Sí. queda el local de la iglesia, todo desmantelado evidentemente, sin retablo ni nada, en la esquina de la calle Aguayo, la calle Mayor, esquina de la calle Aguayo. Allí pues estuvo la oficina de empleo, ha sido almacén municipal, actualmente almacén municipal, creo que fue también cuartel de un destacamento de Guardia Civil o algo así, creo que sí, también que hubo por allí. Un edificio que como se desamortizó en el siglo XIX, pues fue utilizado ya después por la administración local, ¿no? Civil. Civil, Por tema para su uso, ¿no? Pero del convento no queda absolutamente Claro, nada. que era muy chiquitito, Queda la iglesia, el edificio de la iglesia sí está, pero no tiene altares ni tiene nada, ¿no? Está completamente muy pequeñito, desmantelado. Incluso el campanario, la espadaña que sí se había mantenido, Sí. a finales del siglo XX se derribó porque estaba en muy mal estado y estaban cayendo pedazos a la calle y era un peligro. Y en vez de restaurarla, que hubiera sido lo suyo, pues lo que se hizo fue desmantelarla. Ya. Algo parecido a lo que ocurrió con la Torre de Santa Bárbara. Vamos. Y ya está, en el siglo XVII, ya está. En el XVIII no se fundó nada más que el de las mínimas, de San Francisco de Paula. Y ya en el siglo XIX pues no se fundó ningún convento. Esos son los desaparecidos. Ahora vamos a hablar un poco del número de conventos que había en cada siglo y cuando desaparecieron, es lo más importante, ¿no? Bueno, perdona, José Enrique, claro, igual eso no tiene nada que ver. Las gemelas no eran, La gemela era masculino, eran masculinas. Vale, era de los mercedarios descalzos. Vale, lleva razón. Ese era Vale, masculino. Vale. Entonces, vamos a ver, el número de conventos más importantes se produjo en el siglo XVIII, que hubo 8 conventos femeninos. Ese ha sido el máximo de conventos que ha habido en Écija femenino, en el siglo XVIII. En el siglo XV
había 2, en el siglo XVI se añadieron 3, por lo tanto había 5, en el siglo XVII se añadieron 2, había 7, Sí. y en el siglo XVIII se añadió 1, 8. Ocho. Ese es el número máximo de conventos que hubo femeninos en Écija. A raíz de la desamortización y de otros avatares sociales y políticos en el siglo XIX, pues quedaron 5. En el siglo XIX quedaron los 4 de clausura que hemos conocido, ¿no? Este de Santa Florentina, Santa Inés, quedaron las mínimas, las Teresas y me falta uno. Y las marroquíes, 5. 5 quedaron en el siglo XIX. Después ya en el XX desapareció el de las mínimas, pero fue sustituido al poco tiempo por la filipense. Sí. Por lo tanto, seguían siendo 5, más las hermanas de la Cruz, que se habían añadido en la década de los 20, 6. 6. En el siglo XX hemos tenido hasta 6. Sí. O sea, importante, ¿eh? Siglo pasado. 6 conventos en el siglo... Sí, de 1900 a en el 1990. siglo XX, ¿no? Y ahora es cuando hemos tenido ya el bajón, que nos hemos quedado... Sí, que se han ido 3. Nos hemos quedado con estos 2, con la Dominica y con Santa Inés, Sí. de clausura, Sí. y con las peregrinas de la Eucaristía y Ah, las no. hermanas de la Cruz, Una cruz. que no son de clausura. Ajá, 4. Ahora mismo cuatro. tenemos 4 conventos, digamos. 4. Porque me dirán algunos de ustedes, bueno, ¿y las salesianas y las hijas de la caridad? Eso. Pero no eran conventos. Ah. Las salesianas no es un convento, es un colegio. Y ellas no son una orden monacal, son un instituto religioso. Ya. Esa diferencia, ¿no? Lo mismo ocurría con las hermanas, con las hijas de la caridad. Estaban en el hospital, estaban en la casa de comida en la calle Santa Cruz y estaban en el colegio del Valle. Tenían 3 casas a la vez. Órdenes religiosas, pero Pero que no, órdenes, no eran una orden monacal, conventual, sino Ya. eran un instituto dedicado a la labor social, ¿no? Ya. Pues eso es más o menos lo que teníamos que hablar sobre Eso los todo. conventos. Ya, y no hay más historia de los conventos de Écija. Ya no hay más historia. Ya no. Que fueron menos afectados, como os he dicho, por la desamortización que los masculinos, porque los masculinos desaparecieron todos en el siglo XIX, sin embargo, en el siglo XIX ya hemos dicho que quedaron 5 conventos femeninos que no desaparecieron. Ya. Bueno, pues. Pues eso es más o menos el recorrido histórico y artístico que teníamos que de los realizar. femeninos, pues ya está. Pues perfectamente dicho, aclarado y matizado, como la otra vez con los masculinos. Magnífico todo lo que nos ha dicho. Hay que decir que esto lo estamos grabando hoy, jueves 27 de febrero del año del Señor 2020. Serán ya las 12 de la mañana más o menos, porque empezamos a las 11. Creo que habíamos estado. ¿Tiene el reloj ahí? Sí, ¿No? vamos a ver. Más o menos. Las 12 y 11 minutos. Vamos, o sea que una hora más o menos llevaremos, una hora y pico. Y como mañana es el día de Andalucía, aunque este vídeo posiblemente, como esto está grabado en 4K y esto pesa 30 o 40 gigas, esto tarda, se terminará de subir a las 8, a las 9 de la noche, a las 10. Yo no sé si lo subo esta noche o lo subiré mañana por la mañana a primera hora. De todas maneras, pues a todos los andaluces, en nombre de este señor y de este servidor de Dios y de todos ustedes, pues que pasen un magnífico día de nuestra comunidad autónoma y, lógicamente, a todos los andaluces que habéis repartido por todo el mundo, ¿eh? Así que además va a ser un día estupendo, va a ser un día estupendo. Qué bonita es Andalucía, Hombre, yo digo, Écija es grande, Écija es muy grande. Écija es que además, Écija es que tiene 3.000 años de fundación y tiene que está gran desconocida, pero gracias a Dios cada vez más conocida, gracias a Dios. Por tanto, por las empresas privadas de turismo como por la pública y por la parte municipal, que son los que también colaboran importantemente en ello, como no puede ser otra cosa, como la gastronomía. Pero hay que ver los edificios religiosos, los edificios civiles. Y claro, una ciudad que yo digo, José Enrique, que tiene 3.000 años de fundación, 3.000 años, y tú que eres cronista oficial de la ciudad,
Es que da para mucho 3.000 años, ¿eh? Yo como radioaficionado que soy, cuando hablo muchas veces por ahí con personas, por ejemplo, de Norteamérica, que tiene 300 y pico años, digo, desde que llegaron los ingleses y tal, 3.000 años, pues sí, 3.000 años, 3.000 años, ¿eh? Pero que sean muy, muy felices, que pasen un día estupendo con la familia y con las amistades, y lo dicho, que a la madre o hermana de la comunidad de la Florentina, que muchísimas gracias por su amabilidad, por su gentileza en permitirnos grabar aquí en la iglesia del convento. Pido disculpas por ese momento de que han llegado y no han llegado y tal, pero bueno, ustedes saben que estos son en directo y la vivacidad que le da esto en directo pues, no es lo mismo que editarlo, que cortar, que pegar y demás. Así que por mi parte ya está, dándole las gracias una vez más al amigo José Enrique, lo emplazo aquí públicamente. Y Rafael ya me va a meter en una encerrona. Yo no sé si se cree, yo iba a hacer la primera temporada, después no iba a hacer la segunda y la hice, no iba a hacer la tercera y la hice, y no sé si voy a hacer la cuarta. Pero como la verdad, tú no sabes, por el Messenger, por el WhatsApp, y las personas, Rafael, no lo dejes, hombre, que estamos aquí en Barcelona, o que estamos en Bilbao, o que estamos... El otro día un señor de Colombia, no sé de qué, de Caracas, me dio a mí, de Colombia, de la capital de Colombia, de Bogotá. Eso, un exiano que está allí, no sé qué, de turismo allí también, que le distrae mucho, que está otra vez... Y la verdad que bueno, pero es verdad que ya hay casi 260 o 270 vídeos, ya hay poco más que enseñar, ya simplemente de cosas de actualidad y de cosas que vayan surgiendo. Pero si Dios me da salud, y hay material para seguir enseñando cosas de esas, que algo queda todavía, pues te voy a volver a molestar para hacer los 2 vídeos de la temporada de la cuarta temporada, si no tiene inconveniente. El tema, tú eres una Wikipedia y ese, como hemos dicho, tiene 3.000 años y para hablar, pues fíjate si tiene que hablar. Bueno, pues señores, que sean ustedes felices, que Dios me los bendiga, y lo dicho, feliz día de Andalucía. Y ya, como siempre es habitual, a la persona que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y darnos esa lección magistral de la historia de los conventos femeninos exijanos, pues que él diga lo que se le apetezca. Pues yo nada, Rafael, gracias a ti por tu confianza en mí y con mucho gusto que hago esta difusión de la historia y del patrimonio artístico y de características sociales de la ciudad de Écija, en la que vivimos y que tenemos que dar a conocer pues lo más posible, como tú has dicho. Lo hacéis ustedes que nos acompañáis y lo que nos veis. Lo dicho, muchísimas bendiciones, feliz día de Andalucía.